Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? Reciban un saludo. Dios les bendiga mucho a todos mis hermanos de la iglesia Worship Center en Cancún y también a mis hermanos de la iglesia de Chile, Familias de Fe. Reciban un cordial saludo, los amamos mucho. Estamos listos para la lección número 3 que lleva como nombre Cómo vencer el orgullo y la soberbia. Así que vamos a iniciar, por favor. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en este momento tú tomes control sobre nuestros pensamientos. Te rogamos que en el nombre de Jesús, cada persona que está recibiendo, hombres y mujeres que estén recibiendo este tema, puedan ser libres del orgullo y de la soberbia. Amén. Bueno, vamos en materia. La palabra de Dios nos muestra que el orgullo, la arrogancia y la soberbia se definen en un solo espíritu, cuyo nombre es Leviatán. Este espíritu es la raíz de todos los pecados, debido a que fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Una persona que camina con orgullo puede caer en cualquier pecado. ¿Me explico? En cualquier pecado. Cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que hubo en contra de él en el cielo. Hoy en día hay un sinnúmero de personas orgullosas que han caído en pecado y que no se han vuelto a levantar a causa precisamente de este mal, porque se anida en el corazón del hombre. Hay palabras sinónimas en referirse al orgullo, tales como son la soberbia y la arrogancia. Y tanto el orgullo como la soberbia y la arrogancia son la raíz de todos, absolutamente todos los pecados. Así que a continuación estudiaremos cada una de las definiciones de la palabra orgullo y sus sinónimos para que nos permitan entender a profundidad este gran enemigo en el ser humano. El orgullo, para que anoten por favor, es vivir para uno mismo creyéndose mejor que los demás. Es tener exceso de la estimación propia y un sentimiento elevado de la propia dignidad. Orgulloso, uno que depende de sus habilidades y de lo que sabe y de lo que ha aprendido. Por esta razón vive independientemente de Dios y de los demás. Y el soberbio es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Es una persona que se jacta de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza, por lo tanto no le da la gloria a Dios. A esto la Biblia le llama la vanagloria de la vida. Arrogancia es una actitud por la cual alguien que se siente superior menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, o por el color de su piel, o por el país de origen, o cualquier otra razón que le haga sentirse superior a los demás. Arrogante, entonces, es uno que se atribuye o exagera facultades que no tiene y expresa en su corazón que lo haría mejor que cualquier otro. ¿Cuál es el sentir de Dios hacia una persona que se comporta con arrogancia y soberbia? Bueno, la primera cosa es que Dios la resiste, la rechaza cara a cara, porque Él aborrece el pecado de la arrogancia. El orgullo y la soberbia son la misma esencia de la naturaleza diabólica, porque la persona con estas actitudes está negándose a obedecer a la autoridad legítima de Dios. Esto es exactamente lo que hizo Lucifer cuando habitaba en el cielo. Si nosotros estudiamos un poquito lo que Dios dice acerca del orgullo, la palabra lo define como que Él lo aborrece. Proverbios capítulo 8, verso 13 dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 son las abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros actuamos con soberbia? Es impresionante darnos cuenta de que muchas veces hemos actuado en orgullo, soberbia y arrogancia sin darnos precisamente cuenta que estas actitudes están ultrajando a Dios. En cada persona, si nosotros somos honestos, en cada uno de nosotros existe un pequeño nivel de orgullo y de alguna manera ha ultrajado a Dios, hiriendo su corazón. Números capítulo 15, verso 30 dice: pero la persona que haga algo con soberbia, sea natural o el extranjero, ultraja, entre paréntesis, reprocha, censura, critica, injuria y blasfema a Jehová. Esa persona, dice, será eliminada de en medio de su pueblo. Lo que nosotros concluimos de la palabra ultrajar es que la persona orgullosa levanta el brazo contra Dios y dice: Dios, yo no te necesito, yo soy autosuficiente para hacer lo que creo que debo de hacer. Y esto insulta a Dios.
Una persona que tiene esta actitud es alguien que confía en su propio corazón, que no tiene temor de Dios, en otras palabras, y que tarde o temprano vendrá su caída. Dios abomina toda persona altiva de corazón. Abominable es para Jehová, dice la Escritura, todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Lo declara la Escritura en Proverbios capítulo 16, verso 5. La palabra abominable significa repugnante, orgulloso, odioso y excesivamente ofensivo. Para Dios abominable es aquel que se cree superior a los demás, uno que se jacta de sus logros, que menosprecia a los demás, que se atribuye o exagera facultades que no tiene. Uno que cree y dice que haría mejor las cosas que los demás y que vive, en otras palabras, para sí mismo. Ante los ojos de Dios, todo esto que les acabo de mencionar, todo es repugnante y excesivamente ofensivo. Que Dios nos guarde realmente de ser personas arrogantes. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona orgullosa, arrogante y soberbia? Bueno, después del pecado de Adán, todos los seres humanos llevamos un orgullo en nuestro corazón. Como se los decía al principio, si nosotros somos honestos, tenemos un cierto grado de orgullo y de soberbia en nuestras vidas. Me explico, porque lo heredamos de la naturaleza de Adán. Ahora, algunos tienen más y otros tienen menos, pero todos sin excepción cargamos con él. La persona orgullosa es, primer cosa, autosuficiente. Su confianza está en sus habilidades naturales. No le gusta trabajar en equipo. Tiene un espíritu individualista. Es autosuficiente y considera que no necesita de los demás y pone excusas para no trabajar en grupo. Y es un individuo que vive independientemente de Dios. Perfeccionista. El perfeccionista es uno de los resultados de la soberbia. Y ustedes dirán, pastor, pero está bien ser perfeccionista. Sí y no. Vamos a ver cuál es el problema cuando nosotros exageramos en el ser perfeccionistas. El perfeccionista es uno de los resultados de la soberbia y refleja lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, la persona perfeccionista nunca está conforme consigo misma, ni con lo que hace, y tampoco se pone de acuerdo con los demás. El perfeccionista se pone metas o normas de exigencia encima de lo normal. Y si las consigue, se siente superior. Si por el contrario no las consigue, se frustra, se critica y se menosprecia a sí mismo y a los demás. Entonces, una persona que es perfeccionista, que cae en la exageración, se vuelve una persona soberbia y nunca le basta nada. Ahora, el egoísta es una persona que se trata de autosatisfacer, ¿me explico? Sin importarle los demás. Esto es un gran problema, por ejemplo, en los matrimonios, y es la razón de muchos divorcios, porque ellos esperan que las personas los hagan felices, cuando nuestra felicidad no depende de una persona, sino depende de Dios. El hombre orgulloso y soberbio llega a pensar que nada le va a satisfacer en la vida. Trata de llenar su ego con dinero, con fama, con sexo o cualquier cosa que lo pueda saciar. Busca la autogratificación a toda costa. Siempre está pidiendo más y nunca logra estar satisfecho. Competitiva. Es una persona a la que le gusta la competencia, es soberbia. Una persona a la que le gusta la competencia es una persona soberbia, pues lucha por sobresalir y ser reconocida. El competitivo le gusta llamar la atención y conseguir los aplausos. Nuestra única competencia es con nuestro viejo hombre, y eso lo tenemos que entender. Me explico, nosotros no estamos para competir como hermanos, y nosotros estamos para edificarnos, eso dice la Escritura, para exhortarnos, para animarnos, me explico, a fin de que cada uno de nosotros pueda presentarse como esa imagen del Dios visible. Entonces, nosotros debemos de ser competitivos, claro que sí, contra nosotros mismos, me explico, contra nuestro viejo hombre, contra nuestra carne, no contra los demás. Ahora, una persona rencorosa. Recuerden que estamos viendo acerca de todos los sinónimos de orgulloso, soberbio, ¿me explico? Y todos estos son afines con el orgullo. Rencorosa. La persona rencorosa tiene grandes dificultades para perdonar. No puede aceptar las ofensas porque hieren su ego. Es muy vengativa y siempre está preocupada por su reputación. Este tipo de persona prefiere razonar y complacer su orgullo antes que perdonar. Sin embargo, a una persona humilde la hieren y no le importa.
Si la herida es grande o pequeña, perdona fácilmente porque una persona humilde sabe que todos podemos equivocarnos. Nadie es perfecto, solamente Dios. Y nadie tiene la verdad absoluta, solamente Él. Entonces cuando una persona humilde le llegan a ofender, no le cuesta perdonar porque sabe que cualquier de estas cosas son normales o son parte de la vida. Pero la persona rencorosa no puede perdonar. Le cuesta reconocer y aceptar que quizás alguien pueda hacer algo malo en contra de ella. Voluntariosa y ambiciosa. Esta gente siempre quiere hacer su voluntad. Dice frases como, eso se debería de hacer así o yo lo haría diferente y mejor. Es ambiciosa y siempre quiere tener la posición de alto rango en su trabajo, en la iglesia y en todo lugar. Cada vez que se le manda a hacer algo, lo hace a su manera. ¿Me explico? No se somete, en otras palabras. Le cuesta ser obediente, se le dice haz esto y termina haciendo otra cosa porque piensa que lo va a hacer mejor. Y puede ser que tenga razón, pero lo que nosotros nos toca es desarrollar ese corazón humilde para ser obedientes. ¿Le cuesta creer en la palabra de Dios? La incredulidad es el producto de la soberbia en un grado avanzado. La persona soberbia se caracteriza por ser y trabajar independientemente de Dios. También por creer que en sus propias fuerzas puede lograr todo. Se caracteriza por creer que en sus propias fuerzas puede lograr todo y poseer la bendición de Dios por sí mismo. Hay ocasiones en que nuestra fe no crece porque hay soberbia en nuestros corazones, porque dependemos mucho de lo que sabemos y nos cuesta descansar en Dios. Dios no nos va a usar por lo bueno que seamos o por cuánto conozcamos de Dios. Dios nos va a usar porque por su misericordia y es por su gracia que nosotros encontramos y Dios nos usa. ¿Me explico? Entonces la soberbia es la raíz de todo pecado, la raíz de la debilidad, la raíz de toda independencia de Dios. Por lo tanto, probemos nuestro corazón para identificar si tenemos cierto orgullo en algún área de nuestra vida. ¿Es usted contencioso? Proverbios capítulo 13, verso 10 dice, ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. ¿Por qué la persona orgullosa es tan contenciosa? Primer cosa, porque para satisfacer las demandas de su orgullo, está siempre tratando de probar que está en lo correcto. Siempre se está justificando y discutiendo para demostrar que es mejor y superior que cualquier otra persona a la que le pueda estar viendo como una amenaza. Me explico, el orgulloso siempre se justifica, nunca se equivoca, no puede estar en un error. Sus ideas son las mejores, sus planes son los mejores y todo lo demás no sirve absolutamente para nada. Esta actitud es la que pone en discordia a las personas que trabajan o se desenvuelven con ella. No cabe en ningún lugar. Para ella todos están mal excepto ella. La persona orgullosa no acepta que está equivocada. No admite sus errores y por esa razón es contenciosa. En otras palabras, es peleonera. Con todo el mundo se está peleando. Ya hemos hablado acerca de lo que es el orgullo, pero ahora estudiemos un poco acerca de lo que es el espíritu de Leviatán. ¿De dónde viene el espíritu de orgullo? Primer cosa, el espíritu de orgullo viene desde Satanás, desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que llevó a la destrucción. Se encontró en el pecado de iniquidad y de orgullo, por esa razón Dios lo derribó de los cielos. Ezequiel capítulo 28, verso 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ahora notemos lo siguiente, porque Dios no le dice que no era hermoso y Dios no le dice que no era sabio. Porque lo que el Señor le dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Dios reconoce las cualidades de cada uno de nosotros, pero el orgulloso siempre quiere y piensa que está sobre los demás. Desde entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros hemos sido controlados o influenciados por el espíritu de orgullo. Unos en mayor grado que otros. ¿Me explico? Uno de los 105 efectos que provoca la acción del espíritu de la ceguera mental, es la ceguera mental. La palabra de Dios le llama espíritu de Leviatán, rey de los 5 soberbios. ¿Qué significa el nombre de Leviatán? Leviatán significa rey de los 5 hijos de orgullo. Cuando una persona es controlada o influenciada por el espíritu de orgullo de Leviatán, presenta 3 características principales.
Uno, la terquedad. Una persona terca. ¿Me explico? Se le dice que está equivocado, se le dice que está incorrecto lo que está haciendo y se enterca. Segunda, duro de servir. No es capaz de cambiar. Se aferra a lo que cree o a lo que piensa. Y tercera, duro de corazón. Es imposible que pueda reconocer y tener la humildad, el corazón de parte de Dios. ¿Cómo describe la Biblia al espíritu de Leviatán? Isaías capítulo 27, verso 1, dice: en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Serpiente veloz, dragón, en otras traducciones se le llama monstruo de las profundidades del mar. Salmos 74, verso 14, dice: aplastaste las cabezas de Leviatán y diste por comida a los habitantes del desierto. Fíjense que se cree que en el Triángulo de las Bermudas hay un monstruo marino. Este monstruo marino es en el hebreo Tanem. Es un símbolo egipcio, posiblemente el cocodrilo, que era el dios del faraón. Leviatán es un símbolo de fuerza y poder. Recordamos que en el Antiguo Testamento, como la vara de Moisés se convirtió en la serpiente para luego comerse a las varas de Egipto, también se había convertido en serpiente. Como lo hemos explicado, la palabra hebrea de dragón es Tanem, que significa animal marino muy grande. El apóstol Juan dice en Apocalipsis, dice: vi a un dragón. Esto nos indica que estamos lidiando con un espíritu fuerte, o sea, un monstruo que destruye familias, negocios, divide iglesias y nadie lo detiene, salvo el poder del Dios viviente. Dios formula 14 preguntas en el libro de Job acerca del espíritu de Leviatán. A través de cada una de estas preguntas, el Señor nos revela la naturaleza de Leviatán. Vamos a ver, por favor. Primer pregunta. Dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pregunta 2. ¿Podrás tu soga con sus narices y hondarás con el garfio su quijada? Job capítulo 41, versos del 1 al 2. Esta pregunta que Dios hace a Job acerca de la inhabilidad del hombre para dominar por sí solo este espíritu. Nosotros los seres humanos no podemos sujetarlos con una soga ni atarle su quijada. La única manera de vencerlo es por medio de la unción de Dios, reconociendo en humildad que nada se puede hacer sin Jesús. El comienzo de la humildad es reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. La persona orgullosa no depende de Dios para vivir y para hacer las cosas en su vida, sino que se basta en sí misma para obedecer lo que quiere. Segundo, dice: multiplicará ruegos él delante de ti, te hablará con palabras lisonjas. Job capítulo 41, verso 3. La palabra ruego tiene que ver con la oración o petición. Una persona influenciada por este espíritu no considera la oración como algo importante. Es más, ni ora. ¿Me explico? Hay personas que tienen la dificultad para orar porque están bajo la influencia de Leviatán. A veces hasta se quedan dormidas. Y esa es una manifestación de ese espíritu. La gente orgullosa no ve ni siente la necesidad de orar. Las personas humildes reconocen la necesidad de buscar a Dios y de orar porque saben que sin Él no pueden vivir. Sin embargo, el orgulloso toma decisiones sin buscar la voluntad de Dios en oración, por lo que no lo considera necesario. ¿Me explicó? Salmos, dice la Escritura en el capítulo 100, verso 4, dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A las personas orgullosas se les hace difícil aceptar y pedir ayuda a menudo. Hablan en un tono duro, les cuesta recibir de la gente regalos, administración, dinero y hasta los favores más pequeños. Me explico, el orgulloso no quiere absolutamente recibir nada, porque eso como que le hace sentirse inferior o igual a los demás. Job capítulo 41, verso 4 dice: ¿hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre? Leviatán no entra en pactos con nadie, pues es un espíritu independiente, nunca se somete ni sirve a otros. El orgullo se convierte en un obstáculo para las personas que entran en un pacto de amistad o una relación íntima. Las personas que están bajo la influencia del espíritu del orgullo trabajan como llaneros solitarios. En otras palabras, sin cobertura ni autoridad alguna. Porque es orgulloso, no puede recibir enseñanza de nadie. Él cree que sabe todo y que Dios le habla a él nada más. Y eso es una arrogancia terrible. ¿Qué es un pacto?
un mutuo acuerdo entre dos partes. El espíritu de orgullo no nos deja honrar esos pactos. En repetidas ocasiones vemos divorcios causados por la influencia del espíritu de Leviatán, que hace que las personas no perdonen ni se humillen, prefiriéndose romper el pacto matrimonial. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en el pacto que tiene a través de la sangre de Jesús. Algunas personas no tienen revelación de lo que es la liberación, sanidad, prosperidad, fe y otras verdades que están en la Biblia. Se requiere humildad para recibir la revelación del pacto. Muchas veces las personas no están dispuestas a humillarse. Por eso hay muchas verdades hoy que las personas no entienden, debido a que están cerradas a lo que Dios está diciendo. Es impresionante ver cómo muchos creyentes rechazan el bautismo del Espíritu Santo, otros rechazan la liberación, y a otros partes del Nuevo Testamento. Ellos dicen, mi denominación tiene la verdad. Estas expresiones hacen parte del orgullo religioso. Siguiente, Job capítulo 41, verso 4, dice, hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre. Un esclavo en Cristo es un creyente que le sirve al pueblo, y si usted quiere servir, puede encontrar que el orgullo le va a impedir someterse y servir a otros, puesto que se requiere de humildad para hacerlo. El orgullo siempre tiene que estar encima y en contra. Una persona orgullosa quiere que todo el mundo se someta a ella y le sirva, pero ellos son incapaces de servir a alguien más. Uno de los grandes problemas que hoy en día hay entre los líderes y seguidores es una falta de sometimiento y de servicio, porque siempre están buscando una razón para no someterse. ¿Me explico? Y especialmente si lo tienen que hacer con alguien que consideran que sabe menos o que tiene menos tiempo en la iglesia o en el trabajo. Y eso es un gran problema. Si usted tiene problemas para someterse y para servir es porque tiene la influencia de Leviatán. Jesús es nuestro ejemplo de humildad, ya que Él se humilló y se hizo hombre por nosotros. Uno de los ejemplos de humildad que nos dejó fue que cuando Él lava los pies de los discípulos. Pero el orgulloso no puede ver eso. ¿Me explico? Se encierra. Job capítulo 41, verso 8 dice, pon tu mano sobre él, recordarás luego la lucha y no volverás a hacerlo. El orgullo le dará batalla en todo lo que usted haga. Un consejo importante es que nunca se meta en contienda con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión debido a que la contienda es parte de su vida. Es algo que lleva por dentro y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreva a oponérsele. Toda persona contenciosa es orgullosa. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que nos está diciendo esta escritura es que Dios se resiste como un general para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en ningún área de su vida y como resultado le va mal en todo. Algunos me preguntan, pastor, ¿por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos y con mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siempre que hago algo me sale mal? La respuesta a estas preguntas es que hay un general que lo está resistiendo y ese general es Dios mismo, porque Dios resiste a los orgullosos. Job capítulo 41, verso 15 dice, su espalda está cubierta de fuertes escudos cerrados y estrechamente entre sí. El espíritu de Leviatán o orgullo se cubre con otros espíritus para protegerse a sí mismo de los ataques. Estos espíritus funcionan como escudos para volverlo impenetrable. Estos demonios que lo protegen son los que tienen que lidiar primero para luego echar fuera al espíritu fuerte, que es el Leviatán. No directamente nosotros podemos echar fuera al Leviatán, sino tenemos que primero echar fuera todos los demonios que lo protegen. Algunas personas no pueden recibir liberación del espíritu de Leviatán porque su reino está protegido con escudos. Por ejemplo, algunas personas son influenciadas por este espíritu, se protegen con los espíritus de rechazo, con los espíritus de lujuria, inseguridad, vergüenza, temor, espíritus religiosos y otros. Todos estos espíritus se encuentran en una persona que tiene orgullo. Algunas veces las personas dan razones por las cuales son orgullosas. Todo el tiempo están levantando paredes para no dar amor ni darle amor a nadie. Lo más terrible de todo esto es que la persona que tiene el espíritu de Leviatán está tan cegada que no se da cuenta que es orgullosa. Estas razones provienen de los espíritus, que esto es el escudo de Leviatán, que están ejerciendo su tarea de protegerlo. Estas escamas están ligadas entre sí, de manera que ni aun el viento puede penetrar entre ellas. Asimismo, la persona que está cegada por el espíritu de Leviatán es impenetrable. No se puede llegar a su corazón.
Dios mismo tiene que romper ese corazón a través del padecimiento y del dolor para poder penetrar en esa coraza. Hágase una pregunta. ¿Hay algún área de su vida que es impenetrable? ¿Que la está cubriendo de alguna manera? El poder de Leviatán es roto solamente cuando nosotros echamos fuera aquellos espíritus que la protegen. Séptima cosa. Job capítulo 41, verso 16. Dice, el uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. El viento en el idioma griego es neuma, que significa espíritu, y si lo aplicamos a lo que estamos hablando anteriormente, diríamos que las escamas están apretadas entre sí, que ni siquiera el Espíritu Santo, viento, puede pasar y entrar. El orgullo es un espíritu que bloquea a una persona para que no pueda fluir en lo espiritual. A menudo las personas que les cuesta mucho fluir en los dones del Espíritu Santo y la unción son las que están batallando con el espíritu de Leviatán. Leviatán gobierna sobre algunos grupos que rechazan el bautismo del Espíritu Santo y sus dones. El enemigo habla a la mente, al corazón de la persona orgullosa, dándole razonamientos y excusas, tales como, tú lo tienes todo, no necesitas más, no necesitas cambiar, tu denominación es la correcta, todo el mundo está mal, tú tienes la sana doctrina. Dios quiere cambiar eso por medio de su Espíritu Santo, pero nosotros por nuestro orgullo no lo dejamos. El espíritu de orgullo en una persona bloquea todo lo que pudiera llevar a cambiar, a mejorar y ser diferente. Bloquea su corazón para que en el momento de ser corregida rechace la corrección y no pueda crecer espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona recibe, o más bien, esto es lo que sucede cuando una persona recibe la disciplina? ¿Me explico? Que se destruye esa coraza que el Leviatán ha levantado. Pero la persona que es orgullosa bloquea su corazón para no poder ser corregida y que su corazón sea sanado. Octava cosa, Job capítulo 41, verso 17. Unido está el uno con el otro, trabados entre sí, no se pueden separar. Los demonios suman fuerza cuando se juntan. Crean una cadena de ataduras a la persona, ayudándose mutuamente para mantenerse protegido al hombre fuerte. Si estas personas no buscan la liberación, pueden permanecer atadas durante muchos años hasta que ellos decidan humillarse y arrepentirse. En ese momento el Señor puede obrar en ellas. Novena cosa, Job capítulo 41, verso 18 al 19. Dice, cuando estornuda lanza relámpagos, sus ojos son los párpados del alba, de su boca salen llamaradas centellas de fuego, brotan de ella. Este espíritu es un dragón que se manifiesta a través de su lengua. Santiago capítulo 3, verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego. Esta referencia es obvia al orgullo. Leviatán se manifiesta a través de la lengua. ¿Cómo lo hace? Jactándose. Recordemos que el soberbio es uno de los que se jacta de sus logros, que exagera sus facultades y sus virtudes que no tiene, y siente en su corazón y dice con su boca que haría cualquier cosa mejor que los otros. Miente exageradamente y maldice continuamente. ¿Me explico? Para todo miente. Una persona que es orgullosa para todo miente. Que está dominada por el espíritu de Leviatán para todo miente. Hasta en cosas mínimas. La persona orgullosa siempre está hablando mal de otros y exagerándose a sí misma. Salmos capítulo 59, verso 12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Dos de los pecados del orgullo son maldecir y mentir. Una persona orgullosa se jacta continuamente. ¿Pero qué es jactarse? Jactarse significa hablar de uno mismo con vanagloria. Es alardear, presumir, ostentar de que lo que se tiene o de lo que se cree ser. ¿Por qué las personas mienten acerca de su edad? ¿Se han preguntado? ¿Por qué mienten acerca de su estado civil? ¿De su raza, de su nacionalidad, de su origen o su pasado? Porque un espíritu de orgullo los está influenciando. Job capítulo 41, verso 20 dice, de sus narices sale humo y como de olla y caldero se hierve. El caldero u olla y olla que hierve, la palabra hervir nos da a entender un estado de agitación emocional y sentimental referentes a la ira y a la contienda. La ira y la contienda son manifestaciones del orgullo. Proverbios capítulo 13, verso 10 dice, ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría.
La traducción de English New Version Translation dice, The English New Bible Translation dice, un hombre que se cree importante a sí mismo provoca riñas y disputas. Aquellos que son fácilmente dados a las contiendas, a las riñas y a la ira, son controlados por Leviatán. El espíritu de Leviatán es el que incita a las personas a provocar contiendas. Chismes en la iglesia, discusiones entre hermanos, entre líderes, también provoca contiendas en el hogar. La ira y la contienda entonces van de la mano. No preste su lengua para las obras de Leviatán. Rechácelo en el nombre de Jesús. Job capítulo 41, verso 22 dice, en su servicio está la fuerza y delante de él cunde el desaliento. Hay dos fuentes que manifiestan el espíritu de Leviatán y estas son la testarudez, una persona testaruda, y la dureza de su corazón. De acuerdo con el versículo citado, entonces, Leviatán es fuerte en su cerviz y en su cuello. En su cerviz está la fuerza. Esto se refiere que al ser testarudo y rebelde es una manifestación de su orgullo. Las personas orgullosas odian la sumisión a la autoridad y son como el mulo, es decir, nunca cambian de mentalidad. A esta clase de personas, en lo particular, yo las considero como personas con mente cerrada. Nunca salen de su caja. No ceden la razón absolutamente a nadie. Creen que tienen la verdad absolutamente en todo. ¿Qué significa ser testarudo, necio o necedad o duro de cerviz? Bueno, la persona que es testaruda y se rehúsa a cambiar, no admite que está equivocada ni pide perdón. Hay algunas personas que se rehúsan a cambiar su vieja personalidad y por eso Dios no ha obrado en ellas. ¿Me explico? También se rehúsan a cambiar en su matrimonio porque siempre están culpando a la mujer o al hombre, según sea el caso. Y mientras cada uno no tome su responsabilidad de sus actos y se humille, nunca va absolutamente un cambio. Ese matrimonio nunca va a cambiar. ¿Por qué las personas van a la iglesia o van de iglesia en iglesia y no se plantan en ninguna? Primer cosa, porque se rehúsan a cambiar. Tienen una luna de miel con el pastor y la iglesia mientras no les dice nada que las contraríe. Están felices mientras el pastor y los líderes no les digan absolutamente nada. Cuando se les dice la verdad, se van. Cuando las hieren, se van, porque no soportan la presión de ser líderes ni la presión de servir. Hay muchos líderes que se rehúsan a cambiar cuando hay un nuevo mover del Espíritu porque está siendo desatado en el cuerpo de Jesús. Líderes que aman más sus denominaciones, las tradiciones de los patrones de seguridad, de su trabajo como pastor, que la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que quitarnos. Estos se rehúsan a cambiar, siguen sus tradiciones y dogmas, invalidando lo que es la palabra de Dios. Muestran una gran resistencia al cambio. No es otra cosa que una manifestación del espíritu de Leviatán. Una señal de que usted está creciendo espiritualmente en un lugar y en el ámbito personal y familiar es que hay cambios en su vida. Recordemos que nosotros somos un cuerpo vivo. La iglesia es un organismo, no es una organización. Una organización es una empresa. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo y todo organismo tiene cambios. Y si usted está dentro de una iglesia, tiene que generar cambios y tiene que generar cambios en su vida. Si no está generando cambios en su vida, quizás es que no está en la iglesia correcta o en el lugar correcto. Los cambios son señales de que Dios está trabajando en su corazón y que usted no le está resistiendo. Si está cambiando, entonces póngase contento. Por ejemplo, si antes le gustaba decir malas palabras y maldecir y ahora no lo hace, significa que está cambiando. Si antes no diezmaba y ahora ha decidido obedecer para recibir bendición diezmando, quiere decir que está cambiando. Si antes era controlado por la ira y ahora usted logra controlar su ira, es porque está cambiando. En otras palabras, no está resistiendo a Dios, sino que se está dejando moldear por Él. Job capítulo 41, verso 24 dice, firme es como una piedra su corazón, fuerte como la piedra de un molino. Una persona influenciada con el espíritu de Leviatán tiene en su corazón endurecido y por eso no puede ser sensible a la voz de Dios. El endurecimiento de corazón, de las heridas emocionales del pasado y de la práctica del pecado continuo, esto lo lleva a una persona orgullosa a endurecer su corazón. Marcos capítulo 8, verso 17 dice, entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No tenéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. La palabra endurecido en el vocablo griego es parad, que significa petrificar o formar callo.
Esta condición de endurecimiento del corazón da como resultado la ceguera y sordera espiritual. Esto le ocurre a aquellos individuos orgullosos, no entendidos ni oidores de la palabra. Es alguien que, por ejemplo, casi nunca llora, que no sufre quebrantamiento en su corazón. Job capítulo 41, verso 31 dice, hace hervir como una olla en las aguas profundas y vuelve como olla de ungüento. Una persona orgullosa siempre provoca grandes problemas en donde quiera que vaya. Agita todo a su alrededor. No es sensible a la necesidad de la familia ni de las personas en general, dice, de cosas minúsculas. Forma un gran problema y hace enojar a todos los que están con ella. Job capítulo 41, verso 34 dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Menosprecia todo aquello que le hable o le recuerde que hay que humillarse y servir, depender de Dios. Todo aquello que es noble, que es bueno, lo desprecia. El espíritu de Leviatán menosprecia la oración, menosprecia el amor por los demás, a Dios, a su palabra. Su único deseo es exaltarse a sí mismo. ¿Cuáles son los espíritus relacionados con Leviatán? 1, la arrogancia, la ira, la contienda, la desobediencia, independencia, mentira, brujería, perfeccionismo, rebeldía, vanidad, adivinación y rechazo. El espíritu de orgullo es un espíritu que compensa a la persona que se siente rechazada. Cuando una persona se siente rechazada, el orgullo causa que ella se sienta una falsa seguridad y se siente mejor acerca de sí misma. El espíritu de orgullo causa que la persona se cubra y se esconda y sienta miedo de ser ella misma. Por eso lo hace vulnerable. En otras palabras, otras manifestaciones del orgullo o del espíritu de Leviatán. Según mi experiencia como ministro y como pastor en estos ya prácticamente 15 años de ministerio, me he dado cuenta que una persona orgullosa en algunas ocasiones, hablo de mi experiencia, no estoy diciendo de algo que sea como un dogma, pero en mi experiencia he notado que algunas personas que están con ese problema de orgullo sufren calvicie. Y es bien curioso porque muestran ese patrón, ¿me explico? Yo creo que por los mismos nervios tienen picazón en todo el cuerpo, tienen malos olores, ¿me explico? Y ahora, la Biblia dice, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 13, verso 16. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran y haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. La persona que es orgullosa nunca queda impune. Siempre salen a la luz sus defectos. ¿Cómo vencemos la soberbia y la arrogancia? Primer cosa, desarrollando la humildad. ¿Qué es humildad? La palabra humildad viene de la raíz griega humos, que significa tierra, y aquí que viene la palabra humano, que es tus, que significa algo terrenal o humano. Recordemos que somos simples seres humanos y no dioses, ¿me explico? O no Dios. Recordemos este principio, este principio es el comienzo para recibir la liberación del orgullo. ¿Qué es ser humilde? Significa estar consciente de la esencia de la verdad, de quién somos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la verdad? Que somos iguales todos, somos seres humanos. Es reconocer sin exagerar, ni tampoco degradar lo que simplemente somos como personas en Cristo. Por ejemplo, si usted se cree mejor predicador, en ese momento se convierte en pecado de orgullo. Por lo tanto, no es degradarse o reducirse a uno mismo en la estimación de otro, sino estar consciente del verdadero valor que tenemos cada uno como persona. No le tenemos que demostrar absolutamente nada a nadie si Dios nos conoce, ¿me explico? Y no podemos jactarnos de algo que ni siquiera es nuestro, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos viene de parte de Dios. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios dio y que Dios repartió en cada uno de nosotros. Usted no puede decir ser humilde, o no puede decidir ser humilde, pues la humildad es reconocerse a medida de lo que realmente es. ¿Me explico? No tiene que ver con hablar, sino tiene que ver con actuar. Cuando una persona reconoce su valor en Dios, lo que está diciendo es que quiere ser humilde.
¿Cómo se expresa la humildad entonces? Lavándole los pies a los hermanos, es decir, en otras palabras, sirviéndoles. Juan capítulo 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lavar los pies entonces es el acto de amor, ejemplo, limpieza interna y relaciones sociales. La actitud que tuvo Jesús con sus discípulos debe ser la misma actitud que nosotros tengamos con los demás. Es una forma de destruir el orgullo en la vida de una persona. ¿Cómo trata Dios a una persona orgullosa? A través del quebrantamiento y el proceso de trituración, demolición, entre otros. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice, antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Vamos a ver cómo Dios humilla al rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba en la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dice, así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, cuya comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Daniel capítulo 4, verso 29 al 34. Recordemos entonces que si nosotros queremos ser repugnantes, ociosos y excesivamente ofensivos a la presencia de Dios, no podemos mostrarnos por encima de los demás, menospreciando sus talentos y sus dones. No podemos ser egoístas, orgullosos, ni depender en nuestras propias habilidades. El rey Nabucodonosor tuvo que aprender la humildad por medio del dolor. Y eso mismo sucede con aquellos individuos que no quieren pedir perdón, porque no quieren reconocer que están equivocados, no quieren humillarse voluntariamente. Dios tiene que humillarlos y desafortunadamente es por medio del dolor y el quebrantamiento que esto se logra. Arrepintándonos del orgullo. Debemos tener en cuenta que el arrepentimiento incluye los cambios de mente y de corazón. El arrepentimiento es una puerta abierta que le da acceso a las bendiciones de Dios. Si reconocemos que hemos estado andando en orgullo en alguna de las áreas de nuestra vida y nos arrepentimos, entonces Dios nos perdonará y nos bendecirá. Tercer cosa para poder ser libres del orgullo es que renunciemos al espíritu de Leviatán con todo nuestro corazón y confesémoslos con nuestra boca. Santiago capítulo 4 verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Así que yo le voy a pedir por favor que haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos ahí donde está y repita, Padre Celestial, yo me arrepiento con todo mi corazón por haber caminado en orgullo, por haberte ultrajado e insultado. Eso, Señor, es abominable, es asqueroso, es repugnante, es exageradamente ofensivo delante de tus ojos. Ahora mismo te pido perdón. Renuncio a toda influencia del espíritu de Leviatán y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Ya nada más para concluir, me gustaría que usted se respondiera a estas preguntas que les voy a hacer con un sí o con un no. ¿Alguna vez usted se ha considerado mejor que otro? ¿Ha pensado solamente en usted? ¿Ha tomado decisiones en las cuales no ha tenido en cuenta a Dios? ¿Ha exagerado virtudes, logros y victorias? ¿Ha menospreciado a alguien por su raza o color de nacionalidad? Algunos principios importantes que usted debe de guardar. El orgullo es la raíz de todos los pecados. El orgullo es creerse mejor que los demás. La persona orgullosa ultraja a Dios, es abominable, repugnante y ofensiva delante de sus ojos. El espíritu de Leviatán es el rey de los orgullosos. Las características principales del espíritu del orgullo son la terquedad, la dureza de servicio y la dureza de corazón. El orgullo es el mayor obstáculo para recibir la revelación de la palabra. Hay un sinnúmero de espíritus que se relacionan con el espíritu de Leviatán, tales como la ira, la rebelión, la mentira, la independencia, etc. Si usted
O si una persona orgullosa no se arrepiente del orgullo, pasará situaciones difíciles en su vida. La manera de vencer el orgullo es por medio de la humildad y el servicio. Y la última cosa, solamente el Señor nos puede hacer libres del orgullo. Que Dios les bendiga, esperamos que haya sido de bendición esta lección. Nos vemos pronto, un saludo, Dios les bendiga y que Dios nos libre del orgullo para siempre. Amén.